y ese nuevo régimen cambiario asume una mayor flexibilidad en el tipo de cambio al establecer que la tasa de cambio debe variar cuando se modifican las condiciones de oferta y demanda. El dólar baja y el peso sube en Cuba. Así lo estamos viendo en los últimos días en los datos que recoge y publica el sitio web El Toque. El valor del dólar, el euro y cualquier otra divisa que circula o se cotiza en el mercado cambiario informal cubano están cayendo, lo que supuestamente indicaría que el peso cubano se está revalorizando. Eso en medio de la crisis económica profunda que atraviesa el país y que no genera optimismo precisamente. Si el asunto te parece raro o no entiendes qué es lo que está pasando, en este video vamos a explicarte qué es lo que está ocurriendo para que estos movimientos se produzcan, tras un relativamente largo periodo de estabilidad del tipo de cambio informal. Para muchos expertos en el tema, la principal razón para que las divisas estén cayendo en Cuba son los anuncios gubernamentales de última hora de las nuevas políticas cambiarias que entrarán en vigor en 2025. Durante la última sesión de la Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero informó que se implementará una tasa de cambio flotante para 2025, una medida, hay que decirlo, largamente recomendada y esperada por especialistas y economistas. Al parecer, este anuncio ha tenido un impacto significativo en las expectativas del mercado informal de divisas en Cuba. El hecho de que el Estado entre a competir de lleno con el mercado informal, como ocurrió en los años 90 del siglo pasado, ha generado la expectativa de que las personas naturales podrán comenzar a cambiar sus pesos cubanos y comprar dólares y euros en espacios más seguros y regulados como las CADECAS, las casas de cambio que estableció el Estado en los años 90. Fueron aprobados los objetivos y premisas del redimensionamiento del mercado cambiario. Recuerden que yo les expresé en diciembre, vamos a estudiar esto y hacer una propuesta. Le dije en julio, ya tenemos una propuesta. Bueno, ahora le informo que fue aprobada la propuesta y ese nuevo régimen cambiario asume una mayor flexibilidad en el tipo de cambio al establecer que la tasa de cambio debe variar cuando se modifican las condiciones de oferta y demanda. Es un proceso complejo, pero va a ser un mecanismo flexible que se va a implementar, que evidentemente va a salir el banco con una tasa al día, va a hacer sus operaciones. Esto va a estimular que las personas se sientan atraídos y con más confianza a ir a vender sus divisas al sistema bancario, porque es competitivo y que entonces esas propias divisas también el sistema bancario pueda vender divisas a la población. Esto es un proceso que irá poco a poco, pero nos permitirá ya entrar de lleno y que el banco no esté al margen de todo ese mercado cambiario ilegal, sino que entre a jugar al duro en un tema tan complejo y ya esto fue aprobado. Hay que aclarar aquí que la implementación de una tasa de cambio realmente flotante y variable es una novedad económica en Cuba. Novedad porque en la segunda mitad de los años 90 del siglo pasado hubo algo parecido, pero no era exactamente una tasa de cambio que variaba día a día, sino que hubo un manejo de la flotación, donde los precios del tipo de cambio se manejaban cada cierto tiempo, se actualizaban. Fue una variante intermedia entre un tipo de cambio fijo y una tasa variable diaria. Es decir, no sabemos si ahora lo que se va a implementar es eso mismo que pasó en los años 90 o si tendremos de verdad una tasa de cambio variable con todas las de la ley, como existe en todas partes del mundo. No existen antecedentes de esto en Cuba y habría que esperar a la implementación del gobierno para ver con qué es lo que se bajan. Aunque no sabemos si esto va a ser realmente así, esto de la tasa variable, porque hasta ahora solo tenemos el anuncio de Marrero y no sabemos los detalles de la implementación de este tipo de cambio flotante, la idea de que el Estado entre a competir y ofrezca un espacio para transacciones con mayor seguridad y menor riesgo, supuestamente, ha movido las expectativas hacia abajo para los tenentes de dólares y divisas y ha movido las expectativas hacia arriba para los que poseen pesos cubanos y pretenden comprar divisas. Por supuesto que esto puede ser algo temporal y el precio de las divisas en el mercado informal podría rebotar hacia arriba si demora la implementación de este tipo de cambio oficial flotante. Recordemos que hasta ahora el Estado lo que tiene es una tasa de cambio fija muy alejada del mercado informal de divisas, que es realmente la referencia para la mayor parte de las personas y de algunos actores económicos no estatales. En la actualidad, ningún cubano puede ir a comprarle dólares al Estado.
y la venta controladísima y a 120 pesos por dólar deca es ínfima y marginal dentro de los movimientos de cambio de divisas que se realizan en el país. Es probable que si se materializa lo anunciado por Marrero, se produzca un desplazamiento de operaciones hacia el mercado oficial, es decir, que las operaciones cambiarias se irían desde lo subterráneo hasta las casas de cambio y los bancos cubanos, lo que, como te explicamos, reduciría riesgos asociados a cualquier mercado informal de divisas. Pero como es lógico, hay incertidumbre a largo plazo sobre qué puede pasar con todo esto. Las ventajas de establecer algo así parecen obvias, pero muchos cubanos tienen dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo del nuevo sistema pensado por el gobierno. Las dudas son explicables y entendibles, sobre todo si tenemos en cuenta la falta de autonomía real del Banco Central cubano y las gravísimas limitaciones financieras del país que le debe dinero a las 15.000 vírgenes. Muchos se preguntan si el efecto de una tasa de cambio variable establecida por el gobierno podrá ser limitado, sobre todo si empieza a escasear el efectivo. Para implementar este cambio variable por entidades estatales se necesitan reservas de dólares en bancos cubanos. Yo sé que habían dicho que tenían bóvedas llenas de dólares, pero parece que eso fue otra de las mentiras de Gil. ¿Habrá suficiente dinero para establecer este tipo de cambio variable por el Estado? ¿No terminará el Estado cogiendo el dinero que depositen los cubanos para otra cosa y luego los que quieran comprar no tendrán? Hay mucha desconfianza al respecto en cuanto a la gestión estatal. Y el Estado tendrá que ganarse esa confianza a pulso, batallando contra el mercado informal, que será muy inseguro y todo eso, pero funciona. Será preciso que las cadecas y los bancos no le digan a los clientes, oye, vete a tu casa y ven a comprar dólares mañana porque ya se nos acabaron los que teníamos asignados. Si el Estado logra evitar ese tipo de respuestas, es probable que venza en la batalla por el tipo de cambio, pero no nos adelantemos. Al mismo tiempo, hay que señalar que parece ser que se mantienen en Cuba los tipos de cambio múltiples. Eso quiere decir que va a haber una tasa flotante para la tasa que hoy está reflejada como de 120 por 1, pero para las empresas y el sector presupuestado, al parecer, se mantienen otras tasas fijas que están hoy a 24 por 1, por ejemplo. Por supuesto que nos falta mucha información y no sabemos todavía si el anuncio de Marrero incluye a que se toquen estas tasas fijas en las que opera gran parte del sector económico estatal presupuestado. De lo que sí no cabe ninguna duda es de que la tasa que se implemente en el primer día, cuando eche a andar este mercado con tipo de cambio variable o flotante, ese primer valor va a estar muy cercano a lo que muestran hoy los datos, por ejemplo, que ofrece el token, que es el reflejo más fiel del mercado informal en Cuba, y al menos así la gente lo reconoce. Tampoco está muy clara cuál va a ser la participación de las MIPYMES en este mercado cambiario flotante oficial. ¿Va a ser un mercado de las cadecas solo para personas naturales? ¿O también van a poder acudir las MIPYMES, que son grandes compradoras y vendedoras de divisas en el mercado informal hoy por hoy? Son cosas que hay que esperar para ver cómo se implementan y si de verdad funcionan. Otro factor que a juicio de los expertos está influyendo en el desplome del valor del dólar y otras divisas en el mercado cubano son los anuncios, también de índole económica, de mayor control del Estado sobre las MIPYMES. Si sigues este canal sabrás que hemos hablado largo y tendido de la famosa Resolución 56, que pone una nueva coyunda a las empresas privadas cubanas que se dedicaban al comercio mayorista. Pues bueno, te lo resumo. El Estado pretende meterse en el medio para captar divisas y se convertirá en un intermediario obligatorio para estas MIPYMES mayoristas, al mismo tiempo que deja fuera del juego a todas las MIPYMES que trabajaban en el mercado mayorista pero como actividad secundaria. Todo esto ha generado que muchas MIPYMES y negocios privados, también trabajadores por cuenta propia, se estén retirando del negocio o por lo menos poniéndolo en pausa. Y como sabemos, gran parte del valor de las divisas en el mercado informal cubano depende de la demanda que ejercen en ese mercado los trabajadores privados y las empresas privadas, las MIPYMES. Pues es allí, en ese mercado informal, donde la mayor parte de esos negocios obtiene las divisas con las que compran bienes fuera del país. Entonces, lo que estamos viendo en materia económica es una caída temporal al menos de la demanda de divisas. Las MIPYMES han frenado en seco y están demandando menos dólares, y eso también ha hecho que el mercado informal refleje una caída de las divisas. Otra de las razones que han apuntado como causantes de la caída del dólar en el mercado informal cubano es el aumento de las remesas, que se produce estacionalmente en los últimos meses de cada año. Es bastante habitual que durante las festividades de Navidad, de fin de año y de Año Nuevo, se incrementen las remesas enviadas a Cuba desde el extranjero, ya sea por vías formales o informales. Esto aumenta la oferta de divisas en el mercado y, como ha sucedido otras veces, reduce temporalmente el valor del dólar y del euro, por ejemplo.
A pesar de la reducción del valor del dólar y por tanto de la supuesta apreciación del peso cubano, la moneda nacional, es importante decir que todavía no hemos visto un efecto en los precios de los productos básicos, que siguen muy altos e inalcanzables para la mayoría de las familias y los consumidores en Cuba, sobre todo aquellos que dependen del salario o de ingresos en moneda nacional. Hasta el momento, la caída del dólar no ha influido ni ha representado una ganancia del poder adquisitivo de la población cubana. Como apuntan los economistas cubanos que suelen divulgar información en redes sociales y no dependen del gobierno, a pesar de cualquier caída puntual del valor de las divisas en el mercado informal cubano, los factores que explican los graves desequilibrios económicos de Cuba no han cambiado en lo fundamental. Es decir, a no ser que pasen muchas cosas que no parecen estar ocurriendo, a no ser que ocurra un milagro económico que realmente no parece posible, a largo plazo la tendencia es a la depreciación del peso cubano, sobre todo si tenemos en cuenta los truenos de una dolarización reforzada y la profundización de la dolarización parcial en la economía cubana, como te hemos contado en un video anterior. A pesar de las supuestas buenas noticias que ha dado la dirigencia cubana respecto al déficit fiscal enorme que padece el país, aún así este déficit es gigantesco y está acompañado de una grandísima contracción de la producción nacional y también de una contracción de las exportaciones y los ingresos por exportaciones. Esos son factores estructurales de la deteriorada economía cubana que no parece que vayan a cambiar de la noche a la mañana. Realmente sería deseable para la mayor parte de la población cubana que el peso se revalorizase, porque indicaría que los míseros salarios que recibe la población valen un poquito más. Pero esta caída del valor de las divisas debe verse traducida también en una estabilización o caída de los precios que enfrentan los consumidores. Lamentablemente, muchos expertos señalan que la caída de las divisas en el mercado informal cubano será temporal y que los nubarrones económicos que se ven en el panorama futuro siguen siendo un reto desafiante, y no solo para el gobierno, que está en ruinas, sino también para la población, que es la que de verdad siente las consecuencias de todo el desastre económico del país. ¿Qué opinas de toda esta situación? ¿Crees que la implementación de una tasa de cambio flotante podría mejorar la economía de Cuba o será otra promesa más sin resultados? ¿Crees que esta es la fórmula para que el Estado otra vez tome el control del mercado cambiario? Déjame tu comentario, me interesa saber lo que piensas. Si te gustó este video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte al canal para no perderte más noticias y análisis como este. Nos vemos en el próximo video de Noticias Cuba. Chao.